programa de salud, como todos los jueves. Es un placer recibirlo nuevamente luego de unas pequeñas vacaciones que se tomó al doctor Jorge de Paula. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo Buenos bien? días, Virna. ¿Cómo estuvo ese descanso? Espectacular. Espectacular. Brasil, maravilloso. ¡Qué lindo! Estuvo como acá, como Uruguay con la selección. Estuvo como acá. Por suerte vine con para mucho la final. calor. Muy lindo, realmente. A pesar del frío. Sí. Jorge, el tema de hoy es cateterismo, angioplastia y stents coronarios. Bien, ¿por qué es importante hablar de esto? Y porque hay como un temor generalizado a la población de lo que es el cateterismo, y es un procedimiento muy sencillo que se realiza en el laboratorio de hemodinamia. En muy pocas horas, y la persona puede estar en la noche ya en su casa. ¿Por qué es importante? Bueno, el cateterismo cardíaco forma parte de ese nuevo arsenal terapéutico que tiene la medicina y la cardiología para poder revertir la alta mortalidad que tenía el infarto agudo de miocardio, entre otras patologías, hasta la década del 80, de donde de cada 100 personas que llegaban con vida por un infarto, 70 salían y 30 era una mortalidad de 30% intrahospitalaria. Bien. Con los cateterismos y los procedimientos de angioplastia y otros tratamientos más modernos, se logró reducir esa mortalidad, que era el 30%, a prácticamente 2%. Y eso es una cifra realmente extraordinaria. ¿Es lo mismo angioplastia que cateterismo? Bien, toda angioplastia va a requerir un cateterismo previo. El cateterismo entonces es el procedimiento por el cual nosotros nos introducimos con unos catéteres, que son unos conductos de un material de plástico, son flexibles, es un teflón, un material flexible y hueco, hasta el corazón, para poder ahí hacer, mediante la inyección de un contraste, la fotografía de las arterias coronarias y también de las cámaras del corazón. Y es un procedimiento clave para poder hacer el diagnóstico. Eso es el cateterismo. De acuerdo al diagnóstico vendrá después o no hacer una angioplastia o no. ¿Puede quedar en cateterismo o puede hacerse una angioplastia? Vamos a ver un video que hay. Tenemos un informe que nos explica bien y nos ilustra bien. Para poder introducirnos bien en el tema. ¿Cómo es este procedimiento? Adelante. La angioplastía coronaria, también denominada angioplastía coronaria transluminal percutánea o angioplastía con globo, está diseñada para restaurar el flujo de sangre de las arterias coronarias estrechadas u obstruidas por placas ateroscleróticas o coágulos sanguíneos. Cuando usted llega al hospital, se le colocará una vía intravenosa y un monitor cardíaco, y se le administrará un sedante intravenoso u oral para ayudarlo a relajarse. La mayoría de los procedimientos de angioplastía coronaria duran entre 30 minutos y 3 horas. El médico anestesia la piel en la zona de la ingle e inserta una aguja en la arteria femoral. Una vez que se coloca la aguja, se pasa un conductor a través de ella y se lo guía cuidadosamente por el sistema arterial hasta el corazón. Ahí está, llegamos al corazón, ¿no? Y entonces esto es el cateterismo. A raíz de esto se diagnostica si se queda ahí y si no. ¿Con qué objetivo se hace este cateterismo? ¿Para descubrir qué? El cateterismo es la técnica diagnóstica más precisa para poder ver la anatomía de las arterias coronarias. Bien. Es decir, si está tapada o no está tapada, si están obstruidas o están tapadas. Si están tapadas, que en general es por un infarto, o si están obstruidas, están dando un cuadro de Angor que va a ir probablemente a un infarto. O sea que puede ser diagnóstico y además terapéutico, porque ahora existe tecnología para poder, si se encuentran las arterias que están obstruidas, poder, mediante el procedimiento siguiente, que sería una angioplastia, desobstruir esas lesiones. En ese momento, no siempre el procedimiento va a continuar hacia una eventual angioplastia, porque según el resultado que se obtuvo al hacer el mapeo coronario, es el momento de la táctica en el cual el médico hemodinamista, que es un cardiólogo especializado en estas técnicas invasivas, va a determinar si las lesiones, si se encontraron lesiones, si esas lesiones son pasibles de ser desobstruidas mediante el procedimiento de angioplastia. ¿Qué quiere decir pasibles? Si son tributarias, si se pueden beneficiar de una angioplastia, o
por la forma de las lesiones o el lugar donde están, son lesiones que es más aconsejable hacer los bypass. Los bypass, que es la cirugía a corazón abierto con los bypass. Bien, perfecto. Entonces, hasta lo primero que se inventó fue el cateterismo, que era un diagnóstico década del 50. Sí. A partir del año 1967, el doctor Favaloro, primer bypass coronario en el mundo, lo hizo en Estados Unidos, y no existía todavía la angioplastia. O sea que ahí la única forma de reparación era el bypass. Bien. Y a partir de la década del... Bueno, Andreas Grützi, que fue el que inventó la angioplastia, la inventó en el año 75, 76, y por acá llegaron en el 82, 83 a estos lugares, a Uruguay. Y desde el 90 la angioplastia prácticamente toma cuenta en aproximadamente el 80% de la resolución de las lesiones coronarias obstruidas y aproximadamente un 20% son derivadas a bypass, a bypass coronario. Vamos a ver el procedimiento una vez que llegamos al corazón, cómo continúa para que poder las personas sacarse un poco ese temor que existe con el tema del cateterismo, que es una palabra que a raíz de que las personas cuando cuentan las malas experiencias se graban más fuerte que las buenas, y en esto es enormemente superior los beneficios y los éxitos que algún eventual complicación que puede tener un cateterismo, que es cada vez más bajo. Es un procedimiento complejo, muy útil, muy seguro y de muy bajas complicaciones. Seguimos entonces con el informe y vemos esta segunda parte. Bien. En este punto, el médico retirará el conductor guía, posicionará la punta del catéter dentro de la arteria coronaria que se va a tratar e inyectará un tinte especial. Este tinte le permite al fluoroscopio tomar imágenes de rayos X, denominadas angiogramas del interior de las arterias. Las obstrucciones se identificarán claramente a medida que las arterias se llenen de tinte. Cuando se inyecta el tinte, puede sentirse acalorado o con un poco de náuseas. Ahí veíamos entonces el mapeo coronario y la obstrucción. Era un poquito Había una obstrucción en una arteria determinada. Ese tipo de obstrucción ahora no va a bypass, ahora eso se soluciona con una angioplastia, que es el procedimiento. Va a continuar y en general la mayoría se solucionan rápidamente, en unos media hora, una hora en total, con un procedimiento de angioplastia que es la colocación de un catéter, un balón que se infla, y eventualmente también después se colocará lo que se llama un stent, que es una malla metálica para disminuir las posibilidades de que esa arteria que se destapó vuelva a obstruirse. Bien, pero la diferencia entonces de angioplastia y el stent, uno se retira y el otro queda. La angioplastia es un procedimiento que es un balón que se abre y se va a retirar después. Y se insufla varias veces y la arteria queda abierta, el vaso queda abierto, pero ese balón se retira. Bien. Y el stent va a quedar allí y después va a formar, es un material especial. Después de 30 días prácticamente, si uno va viajando por adentro del vaso sanguíneo, si uno es un glóbulo rojo, después ni lo va a ver el stent porque el organismo genera la telita o el epitelio para recubrirlo. Ah, sí. Ahí está. Bien, ¿y esta stents cuánto es de por vida? Eso es de por vida, es un procedimiento que va a asegurar en mucho más posibilidades el riesgo de que no se obstruya nuevamente. Ahí está, hay un video también que lo muestra claramente para que todos puedan verlo. La tenemos entonces, la angioplastia y la colocación del stent. Sí. Dale, vemos entonces el informe. Una vez que se identifica la obstrucción, el médico insertará un conductor guía flexible en la arteria y avanzará un catéter que lleva un pequeño globo en la punta, pasándolo por encima del conductor guía hasta posicionarlo en la zona de la obstrucción. Al inflar y desinflar rápidamente el pequeño globo, se empuja hacia afuera la pared del vaso sanguíneo, restableciendo el flujo de sangre de la arteria. Es posible que sienta dolor en el pecho mientras esto sucede. El mismo procedimiento se repite para cada bloqueo tratado. Luego, el médico retirará el globo desinflado y el catéter de las arterias. A algunos pacientes se les colocará un stent coronario, que es un tubo pequeño de malla metálica diseñado para mantener abierta la arteria una vez que se haya tratado. Se coloca un stent plegado sobre el globo desinflado a medida que se desplaza hacia la posición. Cuando se infla el globo, el stent se expande y queda asegurado en el lugar.
Después de retirar el globo y el catéter, el stent permanece como soporte para mantener abierta la arteria de forma permanente. Lo amarillo que veíamos, y eso cabe destacar, es la grasa, ¿no? Es el colesterol. Es el colesterol. Eso es la placa de colesterol, que es la que va obstruyendo la arteria. Claro. Y la arteria, como se dijo al principio, cuando hay una obstrucción es, por un lado, la arteria que se fue estenosando o estrechando por el colesterol, y a su vez la luz del vaso por un coágulo. O sea que el mecanismo obstructivo que genera un infarto es atero por el colesterol, trombótico por el coágulo. Ahí está. Por eso que después se le sugiere una aspirina al paciente como parte del tratamiento, Sí. entre otros, porque si llega a haber una complicación de la placa de colesterol hacia la luz del vaso, ahí se empieza a generar un proceso de un coágulo. Y al tener uno la aspirina, todo coágulo comienza por una agregación de las plaquetas. El proceso empieza así. Y justamente al tener aspirina, entre otros fármacos, que son antiagregantes plaquetarios, tenemos por lo menos una chance más de que no termine siendo obstructivo el coágulo. Bien. ¿Cuánto demoran estos procedimientos de realizarse? Y esos procedimientos pueden demorar, si son diagnósticos solos, alrededor de 30 minutos. Y después, de acuerdo a la angioplastia y a la colocación de stents, pueden ser, a veces se hacen angioplastia a un vaso, a 2 vasos, 30, 40 minutos más, hasta, bueno, un par de horas más, según cómo estuvo el procedimiento, de acuerdo a la rigidez.